Hola Margarita, Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? hola, muy bien. ¿Tú, Maribel? Pues muy bien también, con muchísimo trabajo, la verdad. Estos días es una locura. Pero bueno, bienvenido sea, ¿eh? Buenos días. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por aquí. Bueno, en cuanto Bueno, en desaparezca cuanto desaparezca la página que estamos la viendo con página el que estamos anuncio viendo de la webcast, de la webcast, arrancamos en directo. arrancamos en directo. Vale. Buenos días, Buenos días, gracias por gracias conectaros por todos ahora con nosotros, conectar con gracias nosotros. a Castro Alonso por invitarnos a hacer esta reflexión tan necesaria sobre la transformación del sistema judicial. Y muchísimas gracias a las 4 personas que hoy nos acompañan como panelistas. Ellos son María Eugenia Gay, que es decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Margarita Robles Carrillo, profesora y coordinadora del Máster Propio en Ciberseguridad de la Universidad de Granada, además de miembro del Grupo de Investigación Network Engineering and Security Group. Maribel Poyato, que es Country Manager en Iberia y Latam de la empresa Tixeo, especializada en videoconferencias seguras, y Jonathan González, que es técnico, asesor y experto en arquitectura de IT empresarial. ¿Qué nos ha juntado hoy aquí telemáticamente? Vivimos en un Estado de Derecho que se compone de 3 poderes. Uno de ellos ha estado y continúa prácticamente paralizado desde la entrada en vigor el pasado 14 de marzo del Real Decreto que instauró el estado de alarma por el coronavirus. La mayor parte de los asuntos judiciales se quedó en un compás de espera y por ahora sin grandes fórmulas para que articulen la vuelta a la actividad ordinaria que se prevé titánica. Por un lado, para ponerse al día con procedimientos que llevaban ya tiempo de retraso por la saturación endémica de los juzgados, pero a ellos se sumarán una cascada de nuevos casos motivados por la propia crisis de la COVID-19, procesos derivados de los ERTE, causas penales o reclamaciones por las multas, por ejemplo, impuestas durante el confinamiento. Ayer mismo leíamos la noticia en los medios de comunicación de que se esperan al menos 700.000 recursos solo por sanciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta crisis ha impactado sin duda en una justicia que no termina de iniciar su gran proceso de modernización, pero también en el conjunto de la ciudadanía, que se pregunta, de nuevo, ¿por qué no se han llevado a cabo unas transformaciones que hubiesen venido realmente muy bien en la situación actual? En una parte positiva sí hemos asistido, por ejemplo, estos días a los primeros juicios telemáticos en Granada, en Huesca, en Santander. Elche ya anunció para este 1 de junio el primero de la Comunidad Valenciana. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es cómo caminar hacia esa justicia moderna que necesitamos y cómo hacerlo, por supuesto, de una forma segura. Tras esta primera radiografía, esta primera imagen que hemos hecho de la situación, me gustaría preguntarle a la decana María Eugenia Gay, como representante además de uno de los colectivos que más se están viendo afectados y se verán afectados por la situación, ¿cuál es el diagnóstico que ella hace? Hola, bueno, muy buenos días a todos, Alicia y al despacho Castro Alonso por haberme invitado a participar en esta webinar que yo creo tan necesaria en estos momentos en los que nos encontramos. Ciertamente, como bien ibas señalando, pues desde que la Organización Mundial de la Salud elevara la enfermedad del COVID a categoría de emergencia de salud pública, a pandemia internacional, el Estado español acordó, mediante Real Decreto de 14 de marzo, el estado de alarma, precisamente para prevenir y proteger a la ciudadanía de esta enfermedad. Lo que a nosotros nos afecta, a la justicia, debemos tener en cuenta que la disposición adicional segunda, como bien señalabas, estableció la paralización, la suspensión de todos los procedimientos, términos procesales, juicios que hubiera en ese momento en trámite, a excepción de temas urgentes. Pero lo que ha comportado precisamente esta situación de paralización, que en el fondo ha sido económica, social y judicial, es precisamente la necesidad de tener en cuenta la importancia de que las estructuras sólidas que conforman el Estado tengan precisamente presente la tecnología de la información como un vehículo necesario para que la administración pueda relacionarse con la ciudadanía. Esto es lo que no hemos podido superar en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, no olvidemos que es pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, es uno de los poderes del Estado, el poder
judicial. Es precisamente esta necesidad esencial para poder proclamar este Estado de Derecho. Y como servicio público que garantiza el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, tal y como viene previsto en el artículo 24 de la Constitución española, permite el despliegue de todos los derechos y libertades que vienen contemplados para la ciudadanía. Por lo tanto, es muy importante que tengamos conciencia de que la era digital, lo que es pues, precisamente el Internet, el Big Data, la inteligencia artificial, van a suponer toda una serie de ventajas que sin duda la sociedad y el Estado tiene que aprovechar. Pero también es cierto que hay toda una serie de riesgos que todavía pesan y hacen que pesen sobre el poder de decisión de los que podrían cambiar las cosas. Es decir, ¿no? Todo el tema de la confidencialidad, temas de derechos personales, ¿no? Toda una serie de aspectos que confluyen a detectar determinados riesgos. Decía Michelle Bachelet que data is power, big data is big power. Por lo tanto, todo lo que supone el poder que puedas tener de información de la ciudadanía siempre hace tirar atrás, ¿no? O el que es transformar y cambiar los hábitos que venían haciéndose en un momento determinado. Esto supone una paralización. Y en la Administración de Justicia ha sucedido esto. La mentalidad de todos los diferentes operadores jurídicos, aun a pesar de que ahora ya ha cambiado mucho, ha sido reticente en los últimos años. Y aun a pesar de que están previstas el uso de la tecnología en la ley orgánica del Poder Judicial, estaba previsto pues, los medios telemáticos, electrónicos, para que pudieran hacerse uso, estos no han sido desplegados en toda su efectividad, tal y como hemos visto, aun a pesar de que iba previsto en un pacto de Estado por la Justicia que se firmó en el año 2001. Esto ya se incorporó precisamente pensando en todas estas ventajas que aportaba para la ciudadanía. El mejorar la gestión de las oficinas judiciales, el aumentar los niveles de eficiencia, el abaratar los costes, el mejorar la confianza en el sistema judicial. Toda esta serie de aspectos que eran tan importantes y que en su momento se tuvieron en cuenta, no han desplegado su efecto. Y así nos hemos encontrado en un momento de paralización, como bien señalabas, Alicia, en el que los jueces y letrados de la Administración de Justicia han podido hacer algo desde una sede judicial virtual, en tanto pues han podido redactar sentencias, han podido trabajar en algún expediente, pero lo que es el grueso de la Administración de Justicia, la base esta piramidal, que es la que trabaja a pie de juzgado, se ha habido imposibilitada de hacer absolutamente nada. Por lo tanto, ello va a comportar un retraso espectacular. Si el expediente judicial electrónico hubiera sido una asignatura que cumplir y que aprobar por parte de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo en los últimos 20 años desde que se firmara el Pacto de Estado por la Justicia, hubiera cambiado mucho el panorama. El escenario que hubiéramos tenido hubiera sido completamente diferente. Un Estado en el cual se paraliza la justicia, que es un bien esencial, a excepción de los casos urgentes a los que hemos hecho referencia, ¿no? Pues sin duda supone que el estado del bienestar al cual estamos obligados a cumplimentar no estamos cumpliendo con lo debido. Bien es cierto que el 15 de abril se pudieron empezar a notificar y admitir demandas. Hubo cierto reinicio de la actividad, aunque fue realmente pues, muy limitado. La Administración de Justicia, para iniciar el debate, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que está en una situación crítica, realmente crítica, no solo porque estamos en un índice de jueces por cada 100.000 habitantes de 11 respecto a 18 en el resto de Europa, no solo porque no hemos hecho uso de la resolución alternativa de los conflictos, no hemos podido realmente desplegar la efectividad de la mediación y arbitraje como hubiera sido lo deseable, sino porque también estamos en un colapso de más de 2 millones de procedimientos abiertos en el último año. Estamos en índices del año 2008, pero es que no solo a esto número es alarmante, sino que es que se prevé que, como bien señalabas, con todos los procedimientos que van a tener entrada a raíz del COVID, es decir, toda esta paralización ha producido unos efectos económicos y sociales que ha incidido de una manera muy directa en todos los ámbitos del derecho, obligaciones jurídicas y contratos, en el cual las partes se van a ver imposibilitadas de cumplir con el contenido de los mismos, precisamente por esta, digamos, momentaneidad sin precedentes de la situación en la que nos hemos visto todos abocados, va a generar una luz de demandas precisamente por esta situación en la que se van a encontrar temas de despidos, ERTES, ERES, arrendamientos, derecho de familia, derecho contractual, concursos,
que va a ser y que está previsto que sea casi de 4 millones de nuevos expedientes. Nuestra Administración de Justicia no va a poder soportar este índice de judicialización. Por lo tanto, se hace más necesario que nunca recurrir precisamente a la digitalización y a la transformación de la justicia, para que pues realmente despliegue y necesariamente esta eficacia que debe llevarse a cabo. El Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril ha contemplado ya toda una serie de medidas que a mí me parecen adecuadas e idóneas y que sería deseable que se pudieran llevar a cabo. Imagino que los panelistas con los que tengo el lujo hoy de poder compartir esta conferencia lo van a compartir conmigo. Y es la necesidad de celebrar, por ejemplo, pues los juicios telemáticos, ¿no? No solo digitalizar toda la justicia, la creación de un expediente judicial electrónico, por lo que será necesaria, desde luego, el asesoramiento de expertos en la materia que puedan, ¿no? Colaborar con el gobierno y llevar a cabo para que esto pueda ser efectivo, sino la celebración también de vistas telemáticas. Yo creo que es esencial, en tanto se pueda garantizar el derecho de defensa y la confidencialidad de todos los procedimientos, que podamos dar un paso adelante, porque precisamente va a abaratar los costes, que es lo que decíamos, no solo del Estado, sino de los propios profesionales. Nosotros desde el Colegio de la Abogacía estamos reivindicando siempre el respeto, ¿no? De los operadores del mundo de la justicia o de los jueces con nuestros tiempos, es decir, reclamamos siempre una justicia respetuosa. Realmente los juicios telemáticos podrían evitar estas esperas que a veces hacemos de 2-3 horas en los pasillos antes de entrar a las salas de vista. Podríamos amortizar el tiempo de los clientes, a veces pues directores de grandes multinacionales, empresas que también suelen o pueden perder un día entero para celebrar un juicio, que en muchas ocasiones, o en ocasiones a veces pues determinadas, acudimos y acaban suspendiéndose después de testigos, partes, peritos, todos desplazados a la sede judicial. Realmente hay una realidad que sin duda podría superarse, que es esta agilidad que podría dar lugar el tema de poder celebrar los juicios telemáticos, ¿no? También pues, bueno, evitaría los traslados, evitaría pues, situaciones en las que víctimas y acusados pues, podemos evitar que coincidan en una misma sala. Bueno, realmente las ventajas que puede aportar la transformación digital, como hoy también podrán comentar mis compañeros, es espectacular. Y yo creo que lo que sí es necesario, y lo vamos a ir comentando, pues es precisamente esta inversión decidida que debe hacer el gobierno, porque esto no tiene otra receta mágica, sino inversión en poder ser capaces de digitalizar una justicia, porque un parón como el que hemos vivido de casi 3 meses en un ámbito de protección de derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, creo que es absolutamente inadmisible. Así que bueno, un poco yo he hecho una introducción en la que he querido sacar varios puntos, pero sin duda pues el debate va a dar mucho de sí. Así que Alicia, muchas gracias y esto es todo. María Eugenia, gracias. Nos has planteado un panorama que también a nosotros nos agobia, ¿no? Porque ante toda esta situación de muchísimo trabajo, ¿no? Que se os viene encima, y realmente, como tú lo planteas, parece que todos son ventajas, ¿no? Hacia la transformación digital, todos son beneficios lo que podríamos obtener de ella. Se necesita, sin embargo, como tú dices, un cambio de mentalidad y también una inversión, pero que no deja de ser una optimización de recursos, porque como tú también comentas, se va a ahorrar muchos costes, muchos tiempos en esperas, etcétera, etcétera. Hemos visto además estos días que realmente el país entero ha tenido que recurrir a la telemática y a las videoconferencias para relacionarse personalmente, para hacer todos los trámites de trabajo. También la educación, por ejemplo, los colegios han empezado a impartir clases a través de medios telemáticos. No siempre ha funcionado en todos estos aspectos y la verdad es que es extraño porque llevamos tiempo viviendo en la era de la revolución tecnológica y parece sorprendente que este tipo de elementos no funcionen todavía, no se hayan instaurado de verdad. Margarita, yo no sé si esto es algo que todo el mundo debería de tener garantizado casi como un derecho. Hola, buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento estamos. Esta hora rara. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias al despacho Castro Alonso. Es un placer estar aquí y vamos a hacer algo presencial some time ago, que me hubiese encantado porque hace mucho que no voy por Asturias, pero también me encanta poder debatir en este nuevo medio que estamos ensayando en este tiempo. Es cierto que estamos hablando de teletrabajo, pero yo creo que en alguna medida
se pasa por alto, se soslaya el hecho de que lo que nosotros estamos haciendo no es teletrabajo en sentido estricto. Estamos trabajando desde casa. Y estamos trabajando desde casa en una situación de pandemia generalizada, con una crisis sin precedentes y una crisis a la que le hemos tenido que hacer frente, pues en algunos casos en un plazo de 48 horas. Es decir, un viernes estábamos en presencial, como nos ocurrió en la universidad, y un lunes estábamos plenamente en docencia online. En nuestro caso, por poner un poco de contraste respecto de lo que contaba Eugenia, sí que ha habido continuidad en la actividad docente. Es cierto que con un esfuerzo enorme, un esfuerzo extraordinario, por la falta de preparación, por la falta de medios, por la falta incluso de conectividad en muchas ocasiones, porque carecemos de una infraestructura que garantice el acceso en todos los casos, pero ha habido continuidad. Es decir, ha habido continuidad y eso hasta cierto punto creo que ha tenido evidentemente el efecto negativo de que ha sido muy duro, ha sido un esfuerzo extraordinario para alumnos, para docentes, para personal de administración, pero luego ha tenido un componente de normalización, porque yo me he encontrado en alguna ocasión que cuando las clases se alargaban mucho más de lo que en principio estaba previsto, los alumnos necesitaban normalizar, y el hecho de asistir a clase en las horas habituales y tener esa conexión y esa ocupación les hacía hasta cierto punto olvidarse de la crisis tan enorme que tenían. Y creo que también es que esta situación, con todo lo dramática que ha sido, nos ha permitido, ha desembocado en un fenómeno de inmersión tecnológica. Pero inmersión tecnológica importante en el ámbito laboral o profesional, porque no sé si compartís conmigo esta idea, pero yo a veces me planteo que generalmente la sociedad utiliza los medios tecnológicos y aprende a utilizarlos y lo usa cotidianamente para la actividad de ocio o para la actividad personal o la actividad familiar, pero hay una cierta reticencia a incorporar esos mismos conocimientos, esos mismos instrumentos tecnológicos al ámbito profesional o laboral. Es decir, personas que generalmente saben subir un vídeo, saben hacer una conferencia por Skype o por Google Meet o Zoom, se muestran reacios a hacer eso mismo cuando se trata de realizar una actividad profesional. Es evidente que si esto no ocurre en estas circunstancias, no habríamos conseguido en 2 meses lo que hemos conseguido. Es decir, eso es algo que en alguna medida hay que valorar. Pero claro, esta situación es una situación que tenemos que analizar desde la provisionalidad que tiene. Y esa provisionalidad no tiene que hacernos perder de vista que en esta situación estamos hablando de que hay muchos derechos, no solo en el ámbito de la justicia, que hay que reformular. El propio concepto del trabajo como una actividad que se realiza en un lugar distinto del domicilio habitual y a cambio de una remuneración por unas horas de trabajo, también va a cambiar. ¿Hay que mejorar, hay que considerar que esto debería de ser un derecho? Bueno, en principio el acceso a Internet, incluso el acceso no discriminatorio, que es lo que garantiza el principio de neutralidad de la red, está garantizado en el Reglamento 2015-2120 de la Unión Europea. Pero está garantizado siempre y cuando tú vivas en una situación que no sea la situación de excepcionalidad en la que vivimos actualmente. ¿Debería de ser un derecho fundamental? Posiblemente sí. ¿Por qué? Pues porque la sociedad digital es la sociedad en la que vivimos y negar el acceso significa en realidad impedir formar parte de la sociedad a quienes no tienen la posibilidad de utilizar estos medios. Y no solo eso, sino que es que además este tipo de medios son los que permiten el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de información o como la libertad de expresión. Con lo cual, creo que tendríamos que, para cerrar esta pregunta, tendríamos que, y espero haber contestado a la misma, tendríamos que plantearnos que esto ha sido una situación de excepcionalidad, una situación con unos parámetros concretos que no puede ser un modelo de referencia genérico, pero sí que nos ha dado la oportunidad, porque nos ha obligado a entender que estamos en un nuevo modelo económico, en un nuevo modelo social, y que en este modelo no podemos mantenernos al margen. Este modelo es el único que tenemos para funcionar. Gracias. Perfectamente contestada. Sí que es cierto, como tú dices, que vivimos una época excepcional, pero es verdad también que muchas veces son estas épocas excepcionales las que nos llevan luego a los grandes cambios, ¿no?
Apuntaba antes María Eugenia a la necesidad del cambio de chip, pero quizá Jonathan nos podría apuntar ante este cambio. ¿Qué es necesario que hagan los profesionales, los despachos, la administración, las empresas, en cuanto a temas como perfiles tecnológicos quizá dentro de las empresas, a la adaptación que se necesita o que se necesitaría para ir caminando hacia este futuro, ¿no? Jonathan. Bueno, pues primero saludar al resto de panelistas y gracias por incorporarme hoy en la conversación. En general, lo primero de todo, lo que me gustaría hacer sería mandar un mensaje tranquilizador respecto al uso de las tecnologías y más en concreto por los temas relativos a ciberseguridad o a seguridad de la información, a ambos. No se están haciendo las cosas mal por definición. Actualmente tiene mucho eco social cada vez que hay un incidente relacionado con aplicaciones o compañías del mundo de la tecnología, pero en general el mensaje que quiero mandar es que desde dentro no se están haciendo las cosas mal. En general, en tecnología y más en concreto en lo que tiene que ver con los temas que se están discutiendo hoy aquí, que giran alrededor de seguridad de la información y ciberseguridad, eh, utilizamos tres conceptos que llamamos como una tríada, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En general, estos tres conceptos van a ser los que nos vayan a facilitar que cualquiera de estas iniciativas que tenemos puedan conseguirse y puedan conseguirse con un cierto grado de éxito. Comunicaciones seguras, aplicaciones seguras y procedimientos de trabajo. Esas son las tres cosas en las que hay que prestar atención. Y para ello van a hacer falta una serie de profesionales que quizá en el mundo tecnológico son muy habituales y que a lo mejor en un mundo menos tecnológico o otras áreas de la industria o de la sociedad, pues quizá falten, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto pues a arquitectos de IT, de tecnologías de la información, desarrolladores, integradores de sistemas y en general aquellos que están más relacionados con la industria de la ciberseguridad. En concreto, para estas cosas que estamos discutiendo hoy aquí y que dependen mucho de una telepresencia o de una presencia en remoto, parece que los aspectos más importantes son unas comunicaciones seguras y un intercambio seguro de documentación. Ya hay tecnología como estas. De hecho, hoy aquí hay una representante de una tecnología que puede confirmar que eso es cierto. Entonces, vuelvo a la introducción. No se están haciendo las cosas mal en tecnología y creo que hay unos mimbres muy buenos para que si quien tiene la capacidad de decisión quiere apostar por la incorporación de la tecnología en estos aspectos, se puede perfectamente. Margarita, yo no sé tú qué opinas, sobre todo ante los aspectos de seguridad que apuntaba Jonathan. De garantizar la seguridad es absolutamente prioritario. Es decir, ya lo era antes de que estuviésemos en esta situación, pero esta situación ha supuesto un cambio de paradigma porque ahora no solo hay una dependencia generalizada, sino incluso exclusiva, porque hemos podido trabajar porque teníamos estos medios y no había una alternativa a lo mismo. ¿Y por qué es necesario, sobre todo en esta situación? Pues porque en el ciberespacio en general nosotros vivimos en un entorno muy diferente del mundo físico, sobre todo porque se produce un fenómeno que podríamos denominar la deslocalización de la amenaza y de los riesgos. Es decir, en el mundo físico tenemos una percepción de la amenaza o del riesgo conocida. Es la típica explicación que se da de que es más fácil que te atraquen si vas por el Bronx de madrugada que si vas por Park Avenue durante el día. Es decir, podíamos controlar de dónde venían las amenazas, incluso las políticas de los estados estaban organizadas en función de las amenazas con políticas de distensión y de disuasión. Pero en el mundo ciber, y por extensión hablamos de un mundo que transversaliza y que afecta al mundo físico, las amenazas están deslocalizadas, subjetiva, objetiva, funcional, teleológicamente. ¿Qué significa esto?
Pues que cualquier sujeto, desde cualquier lugar, con un dispositivo básico puede ser una amenaza para la seguridad de un individuo, de una empresa o de un Estado. Es decir, no es fácil identificar al agresor, no es fácil identificarlo en medio, no es fácil identificar el lugar desde el que atacan, ni siquiera a veces es fácil identificar quiénes han sido las víctimas y cuáles han sido los efectos de un ataque cibernético. Es decir, nos planteamos un sistema de seguridad que no tiene prácticamente nada que ver con el sistema de seguridad que conocíamos en el mundo físico. Pero sin necesidad de ser alarmistas, porque en esto estoy de acuerdo con Jonathan, hay mucho trabajo y se está potenciando mucho la formación en ciberseguridad, aunque quizás también habría que fomentar la investigación, que es lo que se hace en universidad. Yo creo que habría que operar sobre 3 elementos básicos. El primero sería plataformas oficiales, plataformas públicas, es decir, que la Administración de Justicia, que el gobierno, que la universidad no dependan de proveedores privados y no dependan de proveedores que vienen de otros países. Es decir, hay que pensar en crear unas propias infraestructuras que, por el propio diseño y por la propia finalidad específica que tienen, garanticen la seguridad. En segundo lugar, medios y formación. Creo que todos estamos en lo mismo. Es decir, sin formación y sin medios es imposible que podamos cumplir con este reto. Y la más importante de todas, conocimiento, concienciación, cultura de ciberseguridad. Es decir, no hay que pensar, como se suele creer habitualmente, que esto solo le ocurre a algunos. Esto nos está ocurriendo a todos cotidianamente, aunque solo sea por el hecho de que con nuestros datos están comerciando cotidianamente. O cuando hacemos cualquier tipo de actividad tan sencilla como colgar una foto en un WhatsApp, si es de un niño, ya estamos generando una situación de riesgo, es decir, cosas que en principio nadie percibe como amenazas o riesgos, sí que lo son en este ámbito. Y eso solo se resuelve con muchísima cultura de seguridad, porque el eslabón más débil es el individuo. Gracias, Margarita. Antes de entrar a analizar quizá algunos casos prácticos, porque al final la experiencia es la que realmente nos enseña, ¿no? Y la que nos ayuda a caminar, sí me gustaría preguntarle a María Eugenia si la legislación actual pone alguna traba para este desarrollo y si todo servicio jurídico podría ahora mismo o a corto plazo digitalizarse. Bueno, en cuanto a lo que es la legislación actual, sí que prevé que puedan utilizarse los medios telemáticos. Lo que también es cierto que bueno, pues, se ha de garantizar el derecho de defensa, como no podía ser de otra manera, la identidad de las personas que van a intervenir, ¿no? Para, bueno, en todo caso, pues, tener claro quiénes son los que están en este momento pues, interviniendo y que son las que tienen que ser, garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad y sobre todo pues, todo lo que es la autenticidad e integridad de todos los documentos que se vayan aportando. Pero es que el artículo 229 siguientes, precisamente, como os comentaba, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hace años ya que prevén que puedan utilizarse los medios telemáticos. Hasta la fecha de COVID, pues a lo largo de todos estos años, la experiencia que hemos ido teniendo es que poco a poco, pues bueno, se podía interrogar a un testigo que no se ha podido desplazar a la sede judicial por videoconferencia, siempre ha ido funcionando de manera correcta, se podían realizar pues algún tipo de diligencia telemática y la verdad es que poco a poco se ha ido avanzando. Pero sí que es cierto que yo comparto plenamente con Margarita, ¿no? Que la parte de la formación es fundamental. Yo creo que urge de una manera especial que los jueces y los letrados de la Administración de Justicia se formen en nuevas tecnologías. Muchos están evidentemente formados, pero que puedan ya ser capaces de hacer pues, todos los procesos que ahora va a contemplar el artículo 19 del Real Decreto de 28 de abril y que haya una agilidad absoluta en lo que son la celebración de las vistas telemáticas, ¿no? Lo que sí que podría llevar a cabo a esta efectividad y a este desatasco de la justicia que necesitamos que coja velocidad. Bueno, hablamos entonces de cambio de mentalidad, inversión y formación, ¿no? Otro concepto importantísimo que ya hemos involucrado, que ya hemos aportado a esta charla, a esta conversación. Margarita, ya saliendo fuera de nuestras fronteras,
Yo no sé si esta situación se ajusta al derecho internacional y si tú lo ves viable o está siéndolo en la justicia europea. A ver, habría que empezar haciendo una distinción entre dos cuestiones diferentes, que son por una parte el derecho comparado y por otra parte el derecho internacional en sentido estricto. En derecho comparado, lo que he visto yo es que en la mayor parte de los países, los más altos órganos jurisdiccionales han asumido que el cambio es inevitable y que necesariamente hay que trabajar sobre la docencia, se me ha ido el chip, sobre la actividad telemática. Es decir, se favorece mucho el recurso a procedimientos escritos, pero obviamente ven que no hay otra opción que implementar todos los recursos online para continuar con la administración de justicia. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo en Reino Unido decía el otro día que no se puede aplazar indefinidamente la impartición de justicia porque eso directamente ya no es justicia. La práctica en la mayor parte de los estados en derecho comparado va por esta línea. Luego tenemos en derecho internacional. Derecho internacional tiene una particularidad y voy a intentar no liarme mucho con esto, es decir, no, porque es una cuestión técnica, pero que supongo que muchos juristas conocen. Y es que en derecho internacional la jurisdicción no es obligatoria, sino que es facultativa. Los tribunales de justicia actúan como órganos de solución de controversias, pero solo pueden intervenir si los estados que han constituido el tratado a partir del cual se instaura este tribunal han dado su consentimiento para que el tribunal ejerza su jurisdicción. Casos como, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son muy excepcionales porque en este caso sí que hay una jurisdicción obligatoria. ¿Qué significa esto? Pues que si los estados, que son quienes crean los tratados, que crean los tribunales, deciden que efectivamente están dispuestos a pasar al sistema telemático, con el consentimiento de los estados es suficiente y se haría. En el caso de tribunales que ya están constituidos, que ya están funcionando, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el único intérprete del tratado, en este caso la práctica que está siguiendo el tribunal es la de adaptarse al trabajo telemático. Hasta ahora no se han hecho audiencias, se aplazaron inicialmente, pero hay un proceso de digitalización del tribunal que se inició hace tiempo y que ahora se ha acelerado. Es decir, el Tribunal de Justicia no excluye en ningún supuesto la necesidad a corto plazo de iniciar los juicios telemáticos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está absolutamente en la misma línea, de hecho está realizando su trabajo con cierta normalidad en los procedimientos escritos o en el caso de las cuestiones de admisibilidad que las decide un solo juez, lo está haciendo así. Y otro caso que es quizá curioso es la Corte de la Comunidad Africana Oriental, que declaró abiertamente y ya está realizando audiencias telemáticas. Es decir, que en definitiva tanto la práctica en derecho comparado como la internacional están en la línea de iniciar esta vía. Maribel Poyato, representas aquí además a Tixeo, que es una herramienta bueno, que presume, ¿no?, al menos de tener las videoconferencias más seguras. Cuéntanos, ¿cómo cumple con esa seguridad? ¿Cómo funciona la herramienta? ¿Cómo se garantiza que realmente hay esa garantía, esa confidencialidad, esa seguridad de los usuarios? Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, la verdad es que preservar la confidencialidad de las comunicaciones a través de videoconferencia es importante y no siempre se le da esa importancia, ¿no? Entonces, Tixeo desarrolló el primer software seguro desde el diseño que sí que garantiza esa confidencialidad. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque es el único del mercado que ofrece un cifrado real de extremo a extremo en un contexto multipunto. ¿Qué está sucediendo? Que los fabricantes de videoconferencias dicen que cifran de extremo a extremo, pero están considerando el servidor un extremo y el servidor no es un extremo. Los expertos en ciberseguridad saben de qué hablo, ¿no? Al final, los flujos de audio, vídeo y datos pasan por el servidor, se mezclan y se descifran. Con lo cual, el verdadero cifrado de extremo a extremo es de cliente a cliente y poder permitir que todas las comunicaciones pasen por el servidor sin descifrarse. Esto a día de hoy solo lo hace Tixeo.
Aparte de esto, que bueno, el cifrado de extremo a extremo es básico para garantizar esta seguridad, Tixeo es la única solución del mercado que es segura per se. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende de una seguridad perimetral. Hoy en día lo que sucede es que para securizar la videoconferencia, pues se aísla la videoconferencia o se limita a una VPN, a una red privada de la empresa, pero esto limita mucho el poderse comunicar con gente externa que estén fuera de esta VPN. Por otro lado, el perímetro de seguridad hoy en día es muy vulnerable. De hecho, los expertos también dicen que es que se ha perdido la nube y la movilidad han acabado con este perímetro de seguridad. De ahí la importancia de utilizar soluciones que sean seguras per se y que permitan una comunicación en cualquier circunstancia de forma flexible con quien quieras, desde donde quieras y de forma segura, ¿no? Entonces, bueno, Tixeo, aparte yo ahora no me voy a enrollar mucho porque creo que no es el webinar y aparte podría estar una hora hablando de otros motivos de por qué Tixeo es seguro y las otras soluciones no. Sí que es cierto que si alguien que nos esté escuchando quiere más información me puede contactar fuera del webinar y también puede entrar a mi perfil de LinkedIn donde he publicado muchos artículos al respecto. Lo que sí que es cierto y a mí me gustaría también comentaros es el caso de éxito del mercado francés. Tixeo está muy implementado en todo lo que es el sector judicial. O sea, en Francia me refiero. La mayor parte de los juicios en Francia se están realizando con videoconferencia segura Tixeo. Pero es que no solo los tribunales, es el propio Ministerio de Justicia, la CEMAP de Mediación y Arbitraje, la Agencia de Protección de Datos, infinidad de bufetes de abogados. Todos se están comunicando con Tixeo para preservar la confidencialidad de las comunicaciones. Y tenemos un caso, además, que es el de los tribunales de comercio. En Francia hay 130 tribunales de comercio. Todos ellos están realizando los juicios con videoconferencia Tixeo de una forma muy exitosa. La licencia de Tixeo, bueno, se canalizó a través del Consejo Nacional, que es quien hizo la compra, y ellos tienen una licencia además en una nube privada, o sea, es una licencia Tixeo Private Cloud. Esto quiere decir que tienen un servidor dedicado a la nube gestionado por Tixeo que les permite una total personalización. ¿Esto qué quiere decir? Que los jueces, cuando organizan una reunión, una videoconferencia, normalmente suelen invitar entre 5 y 10 participantes. Los participantes, los invitados, no ven videoconferencia segura Tixeo, ven videoconferencia segura Tribunal de Comercio de París o Tribunal de Comercio de Lille o de Nice, bueno, el Tribunal de Comercio que sea, con el logo del tribunal, con los colores del tribunal y en pequeñito pues pone Power by Tixeo, ¿no? Esto, bueno, pues la verdad es que está resultando muy exitoso porque además es que Tixeo es una solución muy fácil y muy intuitiva de usar. Entonces también el feedback que nos están dando los jueces es que todo se está, bueno, que están trabajando perfectamente bien, que están pudiendo hacer en este entorno de confinamiento su trabajo muy bien, sin ninguna complicación y además con la seguridad de preservar la seguridad de las comunicaciones. Entonces aquí yo simplemente quería añadir ya una cosita y es que sí que es verdad que yo que vivo muy de cerca los dos mercados, el mercado español y el mercado francés, hay muchísima más conciencia en Francia que en España de temas de seguridad y ciberseguridad. Es verdad que también en Francia se está invirtiendo más en digitalización y en ciberseguridad. O sea, el propio gobierno, la administración pública está haciendo una inversión superior a la que hacemos en España. Esto unido a una mayor conciencia en temas de seguridad, pues hacen que no solo el uso de la videoconferencia haya subido muchísimo a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, sino que además se esté optando a soluciones seguras como Tixeo. Bueno, más conciencia y más inversión, ¿no? Que era precisamente dos de los 3 puntos importantes que habíamos apuntado. María Eugenia, yo no sé, bueno, ya nos comentabas antes que sí que se utilizaba en España, por supuesto, la videoconferencia para temas como declaraciones de testigos, de peritos, etcétera. Hemos asistido estos días también a las primeras experiencias de juicios enteros online. No sé qué seguimiento has hecho tú o si de alguna forma te has visto involucrada en alguno de ellos, cuéntanos. Sí, mira, hemos hecho un seguimiento muy directo porque realmente es que fue una necesidad imperante en la que nos encontramos
en el momento en el que tuvimos que permanecer confinados sin salir por riesgo, ¿no?, de nuestra salud, lo primero que se puso de manifiesto fue que, claro, el servicio de abogacía del turno de oficio debería seguir prestándose en tanto esencial y evidentemente seguía habiendo comisión de delitos, intervención por temas de violencia de género, etc. Y priorizamos el poder regularizar un protocolo con la jueza decana de los juzgados de Barcelona y los Mossos d'Esquadra, en este caso en Cataluña, pero luego evidentemente pues esto se extendió en todo el territorio nacional y se iba paralelamente organizándose también en todo el territorio nacional, que la videoconferencia de asistencia al detenido, esa primera asistencia que se hacía en comisaría desplazándose el abogado, pero claro, después de esta detención pasa el detenido a disposición judicial, con lo cual el abogado de la comisaría se va al juzgado, ¿no? Entonces, este desplazamiento, que es lo normal y que llevábamos asumido como algo bueno, que contempla el procedimiento y la ley en la mano, vimos que podía hacerse esa primera asistencia sin necesidad de desplazarse el abogado por videoconferencia, lo que también supuso, pues claro, estar en contacto con los diferentes comisarías, el juez de juzgados de guardia, para poder coordinar estas videoconferencias, y además luego el detenido ya tampoco se desplazaba a sede judicial, sino que ya permanecía en la misma conferencia, con lo cual hemos visto que un procedimiento que en el fondo era, como estáis viendo que estoy describiendo, pues con un tiempo costoso, etcétera, en esos momentos se podía hacer sin desplazamientos, sin que realmente pues hubiera esta inversión de tiempo por parte de todos los profesionales que interactuamos en todo este procedimiento, y por lo tanto yo creo que realmente nos hemos dado cuenta que este paso que hemos ido dando adelante es importante que se pueda quedar. Pero también es cierto que hemos de hacer un llamamiento a que el derecho de defensa nunca se vea mermado, ¿no? Y de todos modos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dicho que las videoconferencias no vulneran la tutela judicial efectiva ni el derecho de defensa. Pero todavía estamos en búsqueda de este equilibrio, los juristas, que creo que hemos de ir acomodando. De todos modos, este primer paso yo creo que de momento lo vamos a mantener, y luego ya el juicio telemático en sede judicial, en tanto el artículo 19, como os decía, del Real Decreto de 28 de abril, lo contempla, pues claro, hay muchos abogados que lo están reivindicando y están reivindicando al juzgado y al juez que el juicio se celebre telemáticamente en tanto la ley así lo prevé, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos tenido un par de casos en el que el abogado ha sido el que ha forzado el juicio telemático, porque de entrada la disposición no existe. Los jueces están, pues también como en la abogacía, ¿no? Reacia o no, pero claro, también los despachos de abogados que hemos ido implementando herramientas tecnológicas nos hemos dado cuenta que de las ventajas digamos, de racionalización del gasto, de optimización de los recursos, todo lo que aportan las nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que los jueces están en esta fase de que son ellos también los que tienen que darse cuenta de la efectividad de esta medida, ¿no? Entonces, se han celebrado en algunas ocasiones pues, juicios de una manera aislada, pero de momento con éxito. Al menos aquí en Barcelona, estos dos que se celebraron fue con éxito. Estaban los letrados en su casa y solo se habían desplazado en sede judicial el juez y en este caso el fiscal. Yo estoy de acuerdo también con Maribel que Francia es un ejemplo en el que nos tenemos que reflejar. Es decir, ha de ser el camino. Los franceses siempre han ido en temas de justicia muy por delante de España, ¿no? Y yo creo que realmente es un país del que aprender. Tiene una mentalidad mucho más abierta en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer pues, hincapié a este ejemplo que ha citado Maribel de Francia y ser capaces de ponernos a su nivel, ¿no? En todos los sentidos, para poder apostar por una agilización de la justicia de una manera efectiva. María Eugenia, y ante estas experiencias, yo no sé si, porque me imagino que bueno, luego comentáis entre vosotros, no sé si ha habido acercamiento con otros decanatos, no sé qué ambiente se respira. En ese momento, todos los jueces decanos de todas las localidades apostaron por la prioridad de las videoconferencias. El Consejo General del Poder Judicial está apostando y quiere apostar firmemente por los juicios telemáticos. Esta es una realidad, si no, no se hubiera recogido ya también en un artículo específico y como prioritario. Lo que sí que es importante que se den cuenta es de que esto tiene que prolongarse mucho más allá de los 3 meses para los cuales está previsto el Real Decreto Ley. Entonces, bueno, ahora toca ver qué
digamos, amplitud le quiere dar el gobierno. Ahora van a aprobar una ley de agilización procesal. Vamos a ver si son capaces o no de introducir los juicios telemáticos como algo que vaya a quedarse, ¿no? Yo confío que así sea y voy a hacer todo lo que pueda y esté en mis manos para que así sea, ¿no? Porque como bien decía Maribel, si tú en realidad controlas, ¿no?, el destino a destino, yo aquí como jurista soy cero experta en tecnologías, Maribel, te lo digo, pero confío en las personas pues, que son las que deben llevar a cabo su cometido. Yo el mío, ¿no?, como jurista, pero los expertos tecnológicos son en los que tenemos que confiar para que nos ayuden para dar este plus, este salto, ¿no? Claro, a mí me cuesta entenderlo. Yo cuando habláis de ciberseguridad, ciberespacio, se me hace un mundo. O sea, pero claro, te has de ir entrando en materia para poder ser consciente de las ventajas que aporta y cogerte a todos estos beneficios y lanzarte, porque es que realmente es el futuro bueno, y ese es la racionalización del tiempo al que todos aspiramos, ¿no? Sí que hay expertos como Jonathan, por ejemplo, que además os ha estado escuchando muy atentamente. Son las 12:48, saben los que nos están escuchando también que estamos en directo en esta webcast. Entonces sí que me gustaría que él, a tenor de lo que hemos escuchado, pues nos hiciese un análisis final y si cree que el camino, bueno, pues parece que lleva buena vista, ¿no? No te oímos, Jonathan. Perdón. Ahora. Yo tiendo a ser positivo, así que creo que el camino se hace caminando y que se están haciendo las cosas bien. Eso no quita que haya dificultades, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Voy a intentar ser lo más rápido posible porque he tomado notas mientras las compañeras hablaban. Entonces, en general, la tecnología a lo largo de la historia siempre ha sido un soporte de toda revolución social e industrial y en nuestro caso no va a ser menos, va a pasar. Más en nuestros días, es cierto que las tecnologías de la información son un cambio social. De hecho, el mero hecho de estar en la situación en la que estamos y que gracias a la tecnología no nos hayamos parado totalmente, bueno, pues no significa que estemos en la mejor situación, pero significa que al menos hemos podido continuar de alguna forma. Sin embargo, no todo el camino está recorrido. Es decir, igual que soy positivo, también intento tener los pies en la tierra. Las tareas todavía deben de hacerse. En el caso de la industria, estamos en medio de procesos de digitalización y transformación digital. Tienen que hacerse, hay que invertir. No voy a profundizar más en cuestiones técnicas porque no ha lugar en este caso, pero la investigación y la inversión son necesarios. Y esa inversión no solamente es a nivel de empresa, en materiales, económicamente, en software, también es en personas. La competencia digital de los individuos de todas las edades no está completa. Siempre pongo el mismo ejemplo para intentar ilustrar este caso, y es que solemos pensar cuando vemos, por ejemplo, a una persona joven que son nativos digitales. Bueno, son nativos digitales, pero eso no significa que sean competentes digitales. La competencia digital se obtiene después de una formación. Y para ejemplificarlo aún más, cuando vemos a esa persona joven moviendo el dedo en un tablet, que tendemos a pensar que, bueno, lo hace con una destreza impresionante, la destreza es la del programador, que ha conseguido que esa aplicación funcione de forma tan fluida y tan intuitiva que hasta un niño la puede utilizar. No confundamos competencia con un gran trabajo de ingeniería, que es fácil de confundir. Las tecnologías de la información están al servicio de la sociedad. Insisto, no quiero poner ningún término técnico. Y como tal, deberíamos de ser entendidos como un catalizador, no como un impedimento. Entonces, quiero romper una lanza por pues, toda la rama profesional a la que represento hoy aquí, y es que somos miles de profesionales que trabajamos en tecnología cada día para conseguir que en este caso, la seguridad y la protección que sea necesaria para que un juicio, la sanidad o cualquier otra actividad en la administración sea un hecho. Entonces, haremos todo lo que sea necesario para conseguirlo. Solamente hace falta inversión.
Qué interesante además lo que dices cuando vemos a los peques, ¿no? Con los aparatos, que decimos, es que nacen digitales, pero es verdad, es que detrás hay un gran trabajo que hace que sea mucho más fácil también para ellos y por ende también para nosotros. Y que poco a poco, hablábamos antes de esa formación, que poco a poco pues, las otras generaciones vayan llegando pues, con unos conocimientos muchísimo más amplios, ¿no? en este sentido. Maribel, yo no sé qué opinas tú de los pasos que ya se han dado aquí en España con ese gran ejemplo que viene desde Francia y cuán de optimista eres. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, con lo cual, a pesar de que estemos todavía muy verdes, creo que vamos a ir avanzando y es que además es que vamos a estar obligados a ir avanzando. De hecho, bueno, España es uno de los países más atacados del mundo y esto tenemos que remediarlo, entonces nos tenemos que poner las pilas, pero yo estoy convencida de que lo vamos a hacer. Entonces, aquí yo lo que también quería apuntar es que sí que es cierto que falta mucha formación. Por ejemplo, en el sector de expertos de ciberseguridad, pues sí que hay cierta formación, pero es que es una minoría, somos una minoría. Al final, quien está tomando las decisiones, desde políticos hasta empresarios, pues tienen un desconocimiento de la tecnología y de la ciberseguridad que a veces les llevan a tomar decisiones sin saber muy bien, ¿no? Cómo se están exponiendo o cuánto se están arriesgando. Entonces, yo voy a dar aquí un apunte para los que nos estén escuchando, que sé que no son técnicos y sé que probablemente pues esta información no la tengan, pero es interesante y es que a nivel videoconferencia, por ejemplo, el 90% de la tecnología es americana. Y digo videoconferencia, pero la tecnología en general está pues dominada por los americanos, ¿no? Entonces, si nos centramos en videoconferencia y teniendo en cuenta que el 90% es americana y teniendo en cuenta que en Estados Unidos existen leyes muy polémicas como es la US Patriot Act o la Cloud Act, la US Patriot Act afecta a la seguridad, la Cloud Act afecta a la privacidad, que ojo, aquí estamos hablando todo el tiempo de seguridad, pero no olvidemos también la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, US Patriot Act es una ley que obliga al fabricante de tecnología a estar dotado de backdoors, puertas traseras, que no dejan de ser capacidades de escucha que le vienen muy bien al gobierno de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo, pero también le vienen muy bien estas puertas traseras a un ciberdelincuente para espiar, ¿no? Entonces, cuidado con las backdoors y con este tipo de leyes que obligan al fabricante. En Europa, a día de hoy no tenemos este tipo de leyes, con lo cual un fabricante europeo está libre de backdoors, no está obligado a dotar a su tecnología de esta capacidad de escucha. Pero es que luego, teniendo en cuenta la Cloud Act es una ley que obliga a cualquier fabricante americano de tecnología a ceder los datos de sus clientes que están alojados en el servidor en la nube, eso se llama ley de la nube, al gobierno de los Estados Unidos si este lo requiere. Y da igual dónde esté el servidor. De hecho, pues hubo mucha polémica porque cuando se le pidieron los datos del servidor que tenía Microsoft en Irlanda, Microsoft se negó porque dijo, es que este servidor no está en Estados Unidos, está en Europa y al final pues fueron a juicio y la ley de la nube claramente dice, es que da igual dónde esté el servidor, nos tienes que dar los datos. Entonces, yo que he participado en varios foros de ciberseguridad, los expertos en ciberseguridad también aconsejan el uso de tecnología europea. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos a día de hoy de proteger la privacidad de nuestros datos. Entonces, esto también es un apunte interesante, que digitalizarnos está muy bien, que dar pasos adelante, perfecto, ¿no? Pero hagámoslo de forma segura y hagámoslo cuidando la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tecnología usamos? ¿A qué leyes está sometida esta tecnología? Y cómo están en riesgo estos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también, pues claro, ya se habla de ciberguerra económica y demás, entre pues ya no solo Estados Unidos y China, es que está también Europa, que es una potencia económica muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, yo apostaría pues eso, a mayor concienciación en temas de seguridad, mayor inversión en tecnología y en ciberseguridad, que al fin y al cabo la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión frente a pérdidas futuras, ¿no? Porque un robo de información estratégica puede ocasionar pérdidas enormes. Aparte, el ciberespionaje de videoconferencia es un ciberespionaje que no suele dejar huella, o sea, es que la mayor parte ni siquiera se enteran de que les están espiando y de que les están robando la información que están intercambiando. Entonces, bueno, apostaría a esta inversión, más conciencia, formación y pues eso, una apuesta muy clara por todo lo que es seguridad y privacidad también, no solo seguridad, no olvidemos la privacidad.
Seguridad y privacidad, Margarita, seguro que estás obviamente totalmente de acuerdo y algo querrás comentar, supongo, al respecto. Sí, estoy completamente de acuerdo con Maribel, porque es que además se da la paradoja, ella ha puesto el ejemplo de la Cloud Act, se da la paradoja de que generalmente criticamos a Rusia por la ley que ha adoptado para mantener los servidores en su territorio a China, pero ellos eso lo obligan respecto de los datos que están en su territorio, mientras que Estados Unidos está obligando respecto de todo. Es decir, mi planteamiento como en la línea en la que ella apunta es que no podemos ser tecnológicamente dependientes, porque si somos tecnológicamente dependientes, somos políticamente dependientes y en seguridad dependientes. Y los parámetros con los que funciona la Unión Europea son distintos de aquellos que se usan tanto en China como en Rusia o, por supuesto, en Estados Unidos. Se ve mucho en las cuestiones de inteligencia artificial, donde la doctrina pone de manifiesto que mientras que el rédito económico es el principal eje del funcionamiento de la tecnología de inteligencia artificial de Estados Unidos, el control de los ciudadanos es el principio que marca la acción china y en el caso de Europa es el humanocentrismo, es decir, la tecnología tiene que ser... en cualquier caso tiene que estar presidida por valores, por la defensa de los valores humanos, por la defensa de lo que han sido los valores de Occidente. A mí me ocurre que, o sea, yo soy jurista, María Eugenia, como tú, lo que pasa es que entré en el mundo de la ciber y me fascinó, pero porque yo soy metodológicamente no formalista, quiero decir, yo creo que el derecho es un instrumento de ordenación de la vida social. La sociedad funciona con la tecnología y se organiza mediante el derecho. Y si queremos que las normas jurídicas sean eficaces, las normas tienen que ser capaces de responder a las características de la sociedad específica que van a regular. La sociedad española de hoy no es la sociedad de 5 siglos o la sociedad española de hoy no es igual a la sociedad, por ejemplo, afgana. Si tú no partes de la base de que tienes que conocer la sociedad para poder establecer las normas que la van a organizar, tenemos un problema importante. Y la cuestión está en que no se asume que vivimos en un mundo digital, que lo digital no es un espacio que está ahí, el ciberespacio, como se dice, la tierra, el mar, el aire, el espacio exterior y el ciberespacio no. El ciberespacio tiene la particularidad de que transversaliza todos los ámbitos preexistentes, todos los ámbitos físicos, con lo cual cualquier cosa que tú hagas en el ciberespacio tiene una repercusión inmediata. Las normas que tenemos no están preparadas para eso. Y yo en muchos foros he defendido que los elevadísimos índices que hay de cibercriminalidad no se deben a que los tecnólogos sean malos e inventen aparatos que permiten a los ciberdelincuentes hacer cosas extraordinarias. En gran medida, la gran impunidad que existe porque las normas no funcionan es la causante de ese alarmante crecimiento de la cibercriminalidad. Entonces, los juristas tenemos que empezar a trabajar estos temas y a entender que juristas y tecnólogos tenemos que cooperar, porque si no es imposible que ellos puedan seguir avanzando y que nosotros podamos dar soluciones jurídicas que organicen esta sociedad. Jonathan, te veía así sonreír hace un ratito cuando hablábamos de ciberseguridad. No sé si quieres añadir algo. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene que haber una sinergia entre el mundo tecnológico y el mundo legal porque, bueno, en general pienso que están muchas cosas, pero esto es una creencia personal que probablemente hoy sea el peor día para poder decirla. Creo que normativizamos demasiadas cosas que quizá no habría que normativizar y no normativizamos otras que son necesarias. Entonces, bueno, en el caso concreto de tecnología, que ahí sí que me puedo mover con un poco más de cintura, pienso que hay cosas que aún no están del todo cerradas desde un punto de vista, desde un ángulo legal, y probablemente eso da pie para tener ciertas acciones que no son del todo correctas. Entonces, probablemente esa sinergia es necesaria, sí. María Eugenia, antes de agradeceros a todos el haber estado hoy aquí con nosotros, me gustaría, bueno, que recogieras un poco todas las reflexiones que hemos hecho durante esta hora y que nos dijeses un poco, bueno, tu optimismo a medio plazo y cómo ves la situación, ¿no? ¿Cómo vamos caminando hacia ella? Yo lo veo positivo, la veo positiva y realmente pues me alegro mucho de haber podido mantener esta conversación, ¿no? En el que además hemos puesto un poco el eje central es lo que también señalaba Margarita, ¿no? En relación con lo que decía Maribel y también Jonathan, hemos de poner en el centro de todo desarrollo tecnológico la dignidad de la persona humana y la protección de los derechos humanos. Si somos capaces
de tener en presente este principio fundamental para ¿no? traspasar todo lo que es el conocimiento que puede aportar la tecnología a la justicia, pues entonces va a ser un exitazo. Y lo que puede llevar es realmente a un desarrollo de la misma hasta extremos de los que quizás no somos todavía ni conscientes de hasta dónde puede evolucionar, ¿no? Pero sí que es muy importante pues el tema es de los derechos humanos, ¿no? No puede haber desarrollo tecnológico que no respete la dignidad de la persona humana, que ya fue ¿no? el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 y que el propio desarrollo tecnológico no ha de dejar de cogerse a esa declaración, por muy antigua ahora que nos parezca, ¿no? Pero porque son estos derechos que una vez estén siendo protegidos, todo vale. Es decir, puede ir evolucionando la sociedad. Ahora, la privacidad, la seguridad, la intimidad, ¿no? Etcétera. Todo esto es lo que hemos de ser capaces de proteger. Si instrumentos como los que proponían Maribel y Jonathan, pues lo pueden hacer, adelante. Ahora, en tanto, no, hay riesgo para el derecho humano, hay riesgo para... Paramos, vamos a ver cómo podemos protegerlo, qué mecanismo, qué instrumento, qué herramienta tecnológica nos va a permitir hacer proteger este campo que quizás queda desatendido. Así, oye, pues resulta que los tecnólogos, no lo decíamos, pues descubren esa herramienta que permite seguir avanzando para que la justicia se digitalice al 100%, ¿no? Y yo creo que si, bueno, pues jornadas como esta, sin duda, ayudan a que esto pueda ir avanzando y que nosotros, que Francia siempre, ¿no? Con libertad, igualdad y fraternidad fue pionera antes que España, ¿no? Que íbamos más a remolque con la reivindicación de los derechos humanos, pues que finalmente Francia se va dando los pasos y nosotros, que siempre hemos ido pues un poquito detrás, pero muy pegados, pues que realmente vayamos dando también estos pasos de gigante que nos van a permitir progresar la justicia, pero progresar la humanidad. Me gusta además que acabemos hablando de derechos humanos, que sean los que estén en la base de todo esto y que sean los que delimiten de alguna manera, ¿no? Los pasos que vayamos dando. Os agradezco enormemente que hayáis estado en esta webcast organizada por Castro Alonso, Jonathan, Margarita, Maribel, María Eugenia. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones y nada, vamos sabiendo los unos de los otros a ver qué pasos vamos dando, ¿no? Exacto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.